El Señor les bendiga. Este día hemos considerado conveniente que nos preguntemos acerca de cómo está nuestro corazón hacia nuestros hijos. Quizás algunos padres necesitamos reconciliarnos con nuestros hijos, reconciliarnos en el sentido que quizás no les hemos estado dando el tiempo de calidad que ellos se merecen, debido a que tanto los afanes de cada día, los afanes del trabajo y de otras actividades, muchas veces nos alejan de ese tiempo que debemos de compartir con nuestros hijos. El tema de hoy nos invita precisamente a eso, a volver el corazón de los padres a los hijos. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 25, se narra una historia. Lucas escribe una historia acerca de una pareja de ancianos, Zacarías, un sacerdote, y Elizabeth, que era de las hijas de Aarón. Lucas escribe y dice que ambos eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a aprender de la historia de estos dos ancianos, de Zacarías y de Elizabeth. Podemos aprender unas lecciones de vida para nuestra pareja o para las parejas en general, ya que ellos anhelaban tener un hijo. Ellos anhelaban tener un hijo y lo que estaban haciendo era precisamente orar por tenerlo. Entonces, una de las lecciones, la primera de las lecciones que podemos aprender de esta pareja, de esta pareja, de este matrimonio que tenía un deseo en su corazón, la primera lección sería nuestra oración por los hijos. Nuestra oración por los hijos. Como padres debemos de orar sin cesar por nuestros hijos, ya sea por protección sobre su vida, ya sea por bendiciones que Dios derrame sobre sus vidas, ya sea por el bienestar de ellos en todos los ámbitos de su vida. Pero también podría ser que necesitemos orar por ellos, por necesidades que ellos pueden tener. Pueden ser necesidades de sanidad física. Tenemos que orar por ellos porque sean salvos. Tenemos que orar quizás en algunos casos por nuestros hijos para que dejen aquellas conductas o aquellas costumbres inapropiadas y que están fuera de las Escrituras, que están fuera del deseo del corazón de Dios. En fin, hay diversas situaciones por las cuales debemos orar por nuestros hijos, pero algo debe de haber en común en cada una de nuestras oraciones, y es la convicción de que Dios va a responder nuestras peticiones, que Dios va a responder a nuestras oraciones. Por lo tanto, no cesemos de orar. No importa si la respuesta no ha llegado, no cesemos de orar. Tenemos que orar en todo tiempo a favor de nuestros hijos. Vemos que Zacarías y Elizabeth habían orado mucho por ese anhelo que tenían en su corazón de tener un hijo. Y el tiempo había pasado. Ya habían llegado, ya eran ancianos y el tiempo pasaba y ellos no habían cumplido ese deseo, ese anhelo que tenían en su corazón. Pero no perdieron la esperanza. Y ellos siguieron orando y siguieron esperando que el Señor en algún momento les iba a responder esa petición que estaban presentando. Y un día cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso en el santuario del Señor, se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel y, por supuesto, tuvo temor, fue sorprendido. Y este ángel, como leemos en Lucas capítulo 1,
versículos 13 al 14, le dijo lo siguiente: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. A pesar de esa larga espera, a pesar de todo ese tiempo que ellos habían estado clamando y esperando y que no habían recibido esa respuesta, Dios responde en el debido tiempo. Dios responde conforme a sus tiempos, Dios responde conforme a su voluntad. Y le llegó su tiempo a Zacarías. Y veamos que entonces el ángel que se le presenta le dice: porque tu oración ha sido oída. Seguramente ellos habían también escuchado comentarios negativos como: ya no es tiempo para que tengan un hijo. Ya han clamado tanto, han orado tanto, que posiblemente no les va a llegar la respuesta de parte del Señor. Y muchas veces también cuando nosotros estamos orando por algo, se levantan voces de desánimo. Personas que en vez de darnos palabras de ánimo y de impulsarnos a seguir orando, lo que hacen es tratar de poner duda en nosotros o decirnos que ya no deberíamos de seguir en ese tipo de oración. Es posible también que ellos escuchaban o Elizabeth escuchaba cuando andaba caminando por el pueblo, escuchaba decir: ahí va el estéril, ahí va el estéril. Palabras hirientes. La verdad que ser estéril en ese tiempo era considerado una deshonra. La creencia era que si una mujer no podía tener un hijo, era porque Dios estaba deshonrando su vida, lo cual no era cierto, lo cual no era así. Pero ellos, a pesar de que pudieron haber escuchado palabras de desánimo, a pesar de que pudieron escuchar palabras de burla, ellos no permitieron que la amargura llenara su corazón. Y seguían orando, y seguían creyendo en que Dios iba a responder a ese clamor. De igual manera, nosotros como padres, aquellos anhelos que tenemos por nuestros hijos, aquellos deseos que tenemos por nuestros hijos, aquellas oraciones y peticiones que tenemos acerca de nuestros hijos, no debemos de cesar. No importa el tipo de comentarios que nos puedan llegar, tenemos que seguir clamando y creyendo en que Dios en algún momento nos va a responder, así como le respondió a Zacarías. La segunda lección que podemos aprender de esta historia, de esta pareja, es que tenemos el riesgo que hay de la incredulidad. El riesgo de la incredulidad. Zacarías no lo podía creer. Zacarías estaba enfrente del ángel, estaba temeroso y no podía creer aquello por lo cual había orado tanto, aquello por lo cual había pedido tanto, pero que ahora este ángel le estaba dando esas buenas nuevas que no eran solo el hecho que iba a tener un hijo, sino el ángel le hace una declaración tan preciosa que la leemos en Lucas, capítulo 1, versículo 14 al 16, y le dice: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Mire, la promesa que le estaba dando el ángel, la promesa que le estaba diciendo de quién iba a ser su hijo y de todo el ministerio que Dios iba a poner en su hijo. Y el ángel le dice que debería de reaccionar con gozo y alegría. Pero ante esta tan buena noticia, porque que él había clamado tanto, como Dios... y la noticia era cómo Dios iba a usar a Juan, su hijo. Zacarías lo que pensó era acerca de su capacidad para llegar a ser padre de este niño
que el ángel estaba prometiendo. Él estaba teniendo dudas si todavía era capaz de llegar a tener un hijo. Y debido a esta incredulidad, dice la Escritura que Dios hizo que Zacarías quedara mudo hasta que naciera su hijo. Y veamos que dice el capítulo 1, versículo 18 de Lucas. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Se puede imaginar recibiendo una promesa del ángel. No todos los días nos encontramos con un ángel que nos llega a dejar una promesa, una declaratoria de parte de Dios. Y en vez de creer en el milagro que Dios iba a hacer sobre su vida, en vez de creer en el poder de Dios para hacerle el milagro, él se fijó en su incapacidad. Y por eso, aunque Dios no le negó el milagro que le estaba prometiendo a causa de su incredulidad, sí le impidió hablar. Y por eso quedó mudo, porque el Señor no quería que Zacarías siguiera hablando palabras apartadas de la fe, palabras de incredulidad. Cuando Dios le estaba prometiendo algo tan glorioso, él se estaba fijando en su incapacidad y estaba entonces negando aquello por lo cual había orado tanto. Así que podríamos decir que posiblemente quedó mudo para no seguir declarando que no lo podía creer. Recordemos que para el que cree, todo es posible. Y nosotros estamos clamando algo por nuestros hijos, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque parezca ya difícil o parezca imposible que vaya a suceder, sigamos creyendo porque al final es Dios el que está haciendo el milagro. Los milagros de Dios es la obra, es el poder milagroso de Dios sobre nuestras vidas o sobre nuestras oraciones. No depende de nuestras capacidades. Ahora, la tercera lección que podemos aprender de esta pareja es que debemos devolver nuestro corazón a los hijos. Oraban por un hijo y Dios no solo les daría un hijo como estaban esperando o estaban clamando, sino que les iba a dar un hijo con el espíritu y el poder de Elías. Dios hace cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él tiene el poder para hacerlo de esa manera y nosotros tenemos que creerlo y nosotros tenemos que aceptarlo. Y no solo Dios estaba haciendo algo más allá de lo que ellos le habían pedido o lo que ellos podían entender, sino que también el ángel le da una palabra muy interesante a Zacarías. Y esto es lo que le dice el ángel a Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Fíjese que no dijo que haría volver el corazón de los hijos hacia los padres, sino el corazón de los padres hacia los hijos. Tenemos que aprender entonces que necesitamos que los padres vuelvan al hogar, que los padres vuelvan su corazón hacia los hijos. Porque no es suficiente que estemos en el hogar, no es suficiente con que estemos de cuerpo presente en el hogar, sino que estemos de todo corazón, que estemos entendiendo que el lugar que Dios nos ha dado en el hogar, el mayor mandamiento que Dios nos ha dado en el hogar es que seamos cabeza de hogar. Pero para ser cabeza de hogar, para poder guiar, dirigir nuestro hogar, tenemos que estar no solo presentes en cuerpo, sino tenemos que tener nuestro corazón volcado hacia nuestra esposa, volcado hacia nuestros hijos. Y vivimos en tiempos en que algunos padres, debido a tantas ocupaciones, no dedican tiempo de calidad hacia los hijos. De tal manera que podríamos decir que el corazón de los padres, de esos padres, no están en el hogar. El corazón de esos padres no están
volcados hacia sus hijos. Debemos entonces, para volcar nuestro corazón, para volver nuestro corazón a nuestros hijos, debemos instruirlos conforme a la palabra del Señor. Para eso necesitaremos tiempo, dedicarles tiempo. Debemos además enseñarles que sean temerosos de Dios y evitar entonces, cuando se vuelvan temerosos de Dios y que conozcan su palabra y que estén instruidos en su palabra, eso va a evitar que caigan en aquellas enseñanzas antibíblicas que se están levantando día a día en esta sociedad actual. Nosotros somos responsables de guiarlos en el camino del Señor. Debemos estar ahí con ellos, debemos devolver nuestro corazón hacia ellos para que ellos no caigan en este error de todas estas falsas doctrinas o enseñanzas, leyes que están impulsando a que nuestros hijos reconozcan algunas enseñanzas que son totalmente antibíblicas. Pero solo si nosotros hemos vuelto nuestro corazón a nuestros hijos, dedicándoles el tiempo necesario, entonces vamos a impedir de que ellos acepten ese tipo de enseñanzas que no son agradables a Dios. El cuarto punto que veremos, la cuarta lección que podemos aprender acerca de esta pareja es que nada es imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Al enfrentar problemas en nuestro hogar, al enfrentar situaciones que quizás vemos que no hay esperanza, que la situación está muy difícil, a lo mejor puede haber una tendencia que llegue la amargura, amenazando a nuestros corazones y amenazando a nuestro hogar. Pero es ahí cuando más necesitamos recordar que Dios es poderoso, que Dios, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestras insuficiencias, que Dios puede hacer un milagro poderoso en nuestro hogar. ¿Cuánto necesitamos recordar estas palabras que se encuentran en Lucas capítulo 1, versículo 37? Porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Concluyendo entonces este estudio, volvamos nuestro corazón a nuestros hijos. Volvamos nuestro corazón a nuestros hijos, que nuestras oraciones a favor de ellos sean constantes, sean sin cesar. Debemos de ser receptivos a que Dios puede hacer un milagro en aquellas situaciones que parecen imposibles. Debemos de darle tiempo de calidad a nuestros hijos, ese tiempo que ellos se merecen, y principalmente acompañarles en su vida espiritual, Que el Señor les bendiga.